continuar hablando de la acentuación de las palabras cuando leemos. Ya vimos que cuando una palabra tiene tilde es muy fácil saber cuál es la sílaba tónica. Pero si la palabra no tiene tilde, ¿cómo podemos saber cuál es la sílaba que tiene más intensidad? Buscando un asesino. Papi, mira el nombre de este plato. Papás a lo pobre. ¿Cómo será? No es papás, sino papas a lo pobre. Son patatas. Pues lo voy a probar. ¿Cómo leer las palabras sin tilde? Si ya conoces la palabra y sabes cómo suena, no tendrás ningún problema. Vamos a ver algunos ejemplos de palabras españolas que se conocen en todo el mundo. Paella. La sílaba más fuerte es E. Paella. Barcelona. La sílaba tónica es lo. Barcelona. Madrid. La última sílaba es la que tiene más intensidad. Madrid. ¿Qué tienen en común estas tres palabras? Primero, ninguna termina en mente. Segundo, en ninguna de las tres la sílaba más acentuada es la antepenúltima. ¿Por qué? Porque cuando la sílaba más fuerte de una palabra es la antepenúltima o incluso una anterior, siempre tiene que llevar tilde. Las esdrújulas siempre llevan tilde. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ves una palabra escrita que no has oído nunca antes? ¿Cómo puedes saber si la sílaba tónica es la última o la penúltima sin ayuda de la tilde? ¿Y si la palabra acaba en mente? Solo necesitas 3 reglas. Busca un asesino sin mente. Primero, vamos a ver cómo se leen las palabras sin tilde que no terminan en mente. Pero antes de nada, vamos a aclarar a qué me refería cuando decía que hay que buscar un asesino. Para saber cuál es la sílaba más fuerte en una palabra que no lleva tilde, lo primero que tienes que hacer es mirar la última letra de la palabra. Hay que mirar si esa última letra es una vocal, A, E, I, O, U, una N o una S. ¡Ah! ¡Un asesino! 1. Si al final de la palabra sin tilde no hay un asesino, es decir, no hay una vocal A, E, I, O, U, ni una N, ni una S, entonces acentuamos la última sílaba de la palabra. Puedes imaginarte que si el acento de la palabra ve que la última sílaba es segura porque no hay un asesino, entonces se queda ahí. Es el caso de Madrid y también de el pastel, el reloj, el yogur, feliz y la pared. Pastel. La última letra de pastel es una L. No hay un asesino, no hay peligro. El acento se queda en la última sílaba. Pastel. Reloj. Reloj no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Entonces se acentúa la última sílaba.
reloj. Yogur. Yogur termina en una consonante que no es ni N ni S. Por eso se acentúa la última sílaba. Yogur. Feliz. Miramos la última letra de feliz y vemos que podemos estar tranquilos porque no hay un asesino. El acento se queda en la última sílaba. Feliz. Pared. ¿Cuál es la última letra de pared? La D, que no es vocal, ni N, ni S. Entonces, ¿qué sílaba lleva el acento? La última. Pared. ¡Feliz cumpleaños! Mira, te he comprado un reloj. Muchas gracias, mi amor. ¿Quieres un poco de pastel de yogur? 2. Cuando al final de la palabra sin tilde sí hay un asesino, es decir, cuando termina en vocal A, E, I, O, U, o en N o en S y además no termina en mente, entonces la sílaba con más intensidad es la penúltima. En este caso puedes imaginar que si el acento de la palabra ve que en la última letra hay un asesino, entonces no se queda allí, se marcha a la penúltima sílaba. Algunos ejemplos son, además de la paella y Barcelona, el restaurante, imposible, el lunes, el sacapuntas, el examen y el abdomen. Restaurante. La última letra es la vocal E. Se acentúa la penúltima sílaba. Restaurante. Imposible. En la última letra vemos que hay un asesino. El acento se marcha de la última sílaba a la penúltima. Imposible. Lunes. ¿En qué termina el lunes? Termina en S. La sílaba con más intensidad tiene que ser la penúltima. Lunes. Sacapuntas. También termina en S. El acento no se queda en la última sílaba, sino que pasa a la penúltima. Sacapuntas. Examen. Puesto que termina en N, debemos acentuar la penúltima sílaba. Examen. Abdomen. ¿Cuál es la última letra de abdomen? Es una N. Un asesino. El acento se siente más seguro en la penúltima sílaba. Abdomen. ¿Te vienes a un restaurante? Imposible. El lunes tengo un examen. Las palabras que hemos visto antes, cuando están en plural, siguen teniendo el acento en la misma vocal, solo que ya no está en la última sílaba, sino en la penúltima. Un pastel. 2 pasteles. Un reloj. 3 relojes. Una pared. 4 paredes. Álvaro Soler comienza su canción La Libertad así. Las 4 paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Busca un asesino con mente. Las 2 reglas anteriores se aplican a las palabras que no terminan en mente. Los adverbios terminados en mente son un caso especial, ya que tienen doble acentuación. Un acento más suave
en la terminación en mente y otro más fuerte en el adjetivo que va delante. ¿Qué hacemos para encontrar el otro acento? Aquí viene la tercera regla que necesitábamos. 3. Quitamos la terminación en mente y miramos la última letra de ese adjetivo para ver si hay un asesino. Si no hay un asesino, entonces el acento se queda en la última sílaba, pues no hay peligro. Si la última letra de ese adjetivo es una vocal, una N o una S, la sílaba tónica pasa a ser la penúltima. Antiguamente. Quitamos la terminación en mente y queda el adjetivo antigua. Antigua termina por la vocal A. ¡Uy! ¡Un asesino! El acento no se queda cerca, se aleja hasta la penúltima sílaba. Antigua. Antiguamente. Actualmente. Le quitamos a actualmente la terminación en mente y ¿qué nos queda? Actual. Actual termina en L, que no es ni una vocal, ni una N, ni una S. No hay un asesino. El acento se puede quedar tranquilamente en la última sílaba. Actual. Actualmente. Antiguamente la gente iba a caballo. Actualmente usamos otros medios de transporte y solemos ir en coche o en moto. Frase para practicar. Para terminar, si quieres practicar un poco de español, te invito primero a leer y después a repetir conmigo esta afirmación. Estoy totalmente de acuerdo. 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 Espero que este vídeo te haya servido para entender cómo se acentúan las palabras al leer y mejorar pasito a pasito tu nivel de español. Hasta el próximo vídeo. Adiós.